te saludamos desde aquí, desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? Hola. Me- Fíjate si no estás muteada, por favor. Si tenés el micrófono habilitado, no, no la estoy escuchando. A ver, vamos a retomar la comunicación, ¿eh? Un pequeño problemita técnico, pero seguramente ahora vamos a estar con ella de vuelta. Te decía que eh, la solicitud, ¿no? de conocer el número de hectáreas de tierras rurales adquirida por los Emiratos Árabes Unidos de la provincia de Río Negro, y si se cumple con la ley 26737 que está vigente, reza un poco el comunicado y el pedido de informes que ahora, por pedido de acceso a la información pública, Magdalena Odarda, insisto, nos va a contar eh, la denuncia. Así que cuando la tengamos, ponele, hola Magdalena, ¿me escuchás? ¿Ahora sí? Creo que sí, Ahí está, ahora sí. ahí te estoy escuchando. Un poquito mala la conexión, pero vamos a intentar llevarlo. Vos me escuchás bien, ¿sí? Nosotros te vemos y te escuchamos. No, tenemos. Si no, hagamos una cosa, llamémosla por teléfono. Si te parece, Magdalena, estás escuchando, te llamamos por No te teléfono. escucho, me parece. Ahora sí, yo te estoy escuchando Sí, bastante bien. ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien, Muy bien, muy bien. contanos, Magdalena, de qué se trata este pedido de informes que has hecho tanto a Cancillería como mostrábamos recién, justamente de esta visita del el presidente, ¿no? El máximo representante de los Emiratos Árabes Unidos a San Carlos de Bariloche para la compra de tierras. ¿Es así? Sí, desde hace años ya nosotros venimos investigando la compra de tierras por parte de Ujú, empresarios provenientes de Emiratos Árabes o del Principado de Qatar, o el caso emblemático de Joseph Lewis que claro. conocemos, ¿no? Sí, Que sí, claro. sigue comprando tierras sobre todo lo que nos preocupa es comprar tierras en áreas de frontera, que son Ujú, áreas sensibles a la seguridad nacional, a la soberanía. Y nosotros en la provincia de Río Negro tenemos áreas de frontera en la cordillera de los Andes, que dan con el límite con Chile, ujú, y también en la costa atlántica de Río exacto. Negro. En ambos lados, ya Ujú, sea en las áreas de seguridad de frontera del oeste, digamos, la que da con límite con Chile, como la del Atlántico, se han comprado propiedades las dos, en esos dos lugares. Por eso nosotros ya sabemos que por lo menos Emiratos Árabes y empresas que son vinculadas o empresas que actúan como interpósita persona de estos empresarios extranjeros, ujú, que tienen DNI argentino, pero todos sabemos que son empresas que representan los intereses de estos empresarios extranjeros. Eh, Tenemos ya conocimiento que han comprado prácticamente, por un lado, 1.700 hectáreas, donde es el lugar donde hoy estaría alojado el ujú, el presidente de Emiratos Árabes Unidos sí. en la zona del Foyel, al lado del río Foyel, en el comisionado del Manso. Esto queda entre medio de Bariloche y Bolsón, muy cerca de la ruta 40. Tienen allí, son vecinos de Lewis. Ujú, Creo que todas esas tierras las compraron a raíz de que Lewis les permitió esa compra o gestionó con algunos funcionarios de Río Negro la compra de esas tierras, pero también tienen 19.300 hectáreas del otro lado de la Ruta 40 en lo que se denomina la naciente del río Chubut. Ahí tienen un coto de caza mayor ajá, y, por supuesto, construcciones de alto nivel adquisitivo, ¿no? Para personas de alto nivel adquisitivo, eh, esas construcciones en la zona de la cordillera de los Andes. tal Pero por cual. el otro lado, que es Sí. lo que decíamos recién, la zona atlántica, le ha comprado recientemente el aeropuerto eh, a Joseph Lewis, o sea, lo que Exactamente. es la empresa Bahía Dorada, que se encuentra a 30 kilómetros al sur de la provincia de Río Negro, de la localidad de Sierra Grande,
que está bien pegadita al mar y que está a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas y de la base de la OTAN que se encuentra en las Islas Malvinas. Allí tenemos un aeropuerto que antes estaba en manos de ingleses y ahora está en manos de los Emiratos Árabes, y que como no tiene radares, ni control del Estado, ni siquiera la presencia de la policía de Río Negro, a quienes no le permitieron ingresar en estos días, constituye un daño y un peligro latente para lo que es la soberanía nacional, ¿no? Porque además ese aeropuerto sin radares, sin control del Estado, con una pista tan grande y habilitado para aviones de gran porte o aviones militares inclusive, van a ser utilizados seguramente para el proyecto energético GNL, como ya se anunció la incorporación de los Emiratos Árabes en el proyecto de exportación de gas por el balneario Las Grutas. Es el gas que proviene de Vaca Muerta. Exacto. Y que estaría llegando al balneario Las Grutas, y ahora, además de empresas inglesas, italianas y de otras nacionalidades, además de eso se han sumado los Emiratos Árabes. Entonces, tierras, agua y también negocios energéticos. Por eso hicimos un pedido de informe, no solamente al Ministerio de Justicia, donde funciona el Registro Nacional de Tierras Rurales, porque la ley de tierras, la ley que defiende la tierra para los argentinos y que ponía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sigue vigente, por más que el gobierno la quiso tirar abajo durante todos estos años, no lo pudo lograr. Hoy el juicio por la constitucionalidad de esa ley está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto la ley está vigente, y esa ley es muy clara, establece que ningún extranjero o interpósita persona, ya sea una corporación o una persona humana, puede comprar tierras en áreas de frontera, bien digo, y también linderas a espejos de agua. Y en estos 3 casos que yo te nombré, la estancia Las Marías al lado del río Follel, el lugar donde está el coto de caza, justamente en la zona del Alto Río Chubut, donde nacen 5 ríos, y por el otro lado el aeropuerto pegado al mar, que en una zona estratégica que es el paralelo 42. Prácticamente ambas propiedades están de un lado y del otro de la provincia, como si quisieran hacer una especie de corredor entre el este y el oeste para dividir el Estado o el país en dos, ¿no? Que eso, por supuesto, falta mucho, pero no podemos también dejar de lado el tener presente que las propiedades están de un lado y del otro del mismo paralelo. Sí, totalmente. Por eso es importante. Es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Es muy llamativo y subjetivo, justamente por todo el andamiaje que viene teniendo también la embajada norteamericana, con las visitas a puntos estratégicos también en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Río Negro. Es muy llamativo que luego de que el gobierno de Javier Milei, a través de un decreto, diera la posibilidad a la compra de grandes extensiones de territorio por parte de extranjeros, violando claramente lo que vos decías, la ley 26737, me parece que es, y además violando justamente, o de manera llamativa, después justamente de que se produjeran incendios monumentales en la Patagonia que todavía nadie explica. Vos ves, tu sospecha es que todo este andamiaje de apropiación de la Patagonia esté direccionada directamente por la Embajada de los Estados Unidos en sociedad con los Emiratos Árabes y el gobierno de Javier Milei, Magdalena. Da la sensación, al menos, ¿no? Sí, yo lo que veo es que hay una connivencia absoluta, porque nadie puede desconocer la compra de tierras en áreas de frontera, con fuentes de agua, que está prohibido por la legislación y sin embargo se está haciendo igual. En Río Negro se le están concediendo el uso de agua pública a los cataríes, por ejemplo. Cuando le preguntamos, pero esas tierras de los cataríes, que es un centro de esquí VIP, ¿no? Que no tenemos acceso
las personas comunes, ¿no? Porque Ujú. es un lugar de alto poder adquisitivo para poder llegar a ese lugar cercano a Bariloche que compraron los Emiratos Árabes, Qatar, el Principado de Qatar o personas relacionadas con el Principado de Qatar, ya le entregaron el uso del agua pública por 30 años y lo hizo un organismo del Estado. Claro. Y hay gente hoy acá mismo que no tiene agua, depende que le están pidiendo que ni siquiera riegue las plantas, porque no hay agua para la producción, no hay agua para las personas, o el agua está contaminada. Entonces, se ha declarado, inclusive, el Estado tuvo que reconocer que estamos en emergencia hídrica, pero por el otro lado se le concede el uso de agua pública para generar energía eléctrica, para alimentar un comercio para personas de mucho dinero, como es este establecimiento VIP en el caso de Qatar. Y en el caso de Amaike, que es la otra empresa La otra que empresa. surge como la propietaria de estos campos en la zona cordillerana, sobre todo del Coto de Caza, pero también de la estancia Las Marías, donde estaría alojado hoy este señor, la máxima autoridad de Qatar. En ese caso también, se debería haber cumplido la normativa de áreas de frontera y también la normativa relacionada con la ley de tierras fiscales. Se le ha concedido el uso del agua y de la extracción de áridos. Eso lo hizo el gobierno provincial de Río Negro. Y hace poco él también tuve que denunciarle al ministro de gobierno que recién asume, se encontró con su primera nota sobre el escritorio, que es la denuncia de la construcción de un búnker en el predio de Joseph Lewis, sin autorización de nadie, sin autorización ni estudio de impacto ambiental. Pero bueno, es una fortificación posible de uso militar, que se ve que los millonarios del mundo hoy lo están haciendo, pero lo está haciendo en territorio rionegrino, en área de frontera. Totalmente. ¿Y para qué una construcción de aproximadamente, de acuerdo a las fuentes que tenemos, de 4.000 metros cuadrados, con 4 pisos subterráneos, donde hay un solo piso para Joseph Lewis? Un montón de características especiales que tienen los búnker hoy lo vamos a mostrar porque de tenemos cualquier ataque nuclear, ¿no? Te cuento que tenemos la información y lo vamos a pasar hoy en este programa, luego en el segundo bloque que nos parecía sumamente interesante, porque para que vean en la Patagonia, para que veamos los argentinos y argentinas y que podamos saltar este cerco mediático, este blindaje que se le dan a este tipo de informaciones, porque no son teorías conspirativas, es información. Hay pedido de informes desde las más altas autoridades políticas de cada una de las provincias. Y mi pregunta es, Magdalena, el gobernador de Río Negro, ¿qué dice a todo esto? ¿Da algún tipo de explicaciones? ¿La prensa le pregunta por qué? Si vinieron los cataríes en visita oficial, ¿cuál fue la agenda? ¿A qué vinieron a Río Negro? ¿A qué vinieron a la Argentina, en definitiva? Y el Ministerio del Interior, Santilli, ¿ha dicho algo con respecto a estas visitas? Hasta ahora no conocemos lo que ha dicho el gobierno nacional. Debería dar una explicación, por supuesto, a través de Cancillería o de la embajada propia. No lo ha hecho. En Río Negro el gobernador de eso no se habla. Acá no se habla directamente. A mí me cuesta mucho plantear este tema en la legislatura de Río Negro, porque vengo peleando hace 20 años que soy la amparista de la causa por el libre acceso al agua escondido. Imagínate que vengo siguiendo de muy cerca cómo han ido avanzando estos capitales extranjeros en nuestra Patagonia, cómo se han quedado con el agua, por ejemplo, o se vienen quedando con el agua y a los recursos naturales. Muchos vinieron aquí a Río Negro a buscar el paraíso privado, buscar un lugar que tengan tranquilidad, que nadie los moleste. Por eso compraron exactamente, en caso del lago escondido, toda la tierra que rodea el lago. O sea, no dejaron ni 10 centímetros para que entre un ciudadano común a conocer un lago que es nuestro, que es de todos, que es un bien de dominio público. Entonces, yo creo que el gobernador tiene conocimiento de todo esto que está pasando. Es un tema que del cual no se quiere hablar oficialmente, y sí, sin embargo, se conceden todos estos permisos.
lo hacen en forma secreta prácticamente, si bien algunos están publicados en el boletín oficial y ahí nos enteramos nosotros, pero sin audiencias públicas, que es lo que debiera existir, sobre todo porque se trata de un daño al ambiente, como es estas 3 hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, que la van a usar solamente para darle agua a este emprendimiento de los cataríes. Así que bueno, es todo un entramado que hay que ir dislucidándolo, y sobre todo ahora que nos enteramos que además del paraíso privado tienen grandes negocios de la energía, que en Río Negro está en auge, porque ya no somos más la provincia, lamentablemente, ¿no? De la pera y la manzana. Ya somos ahora una provincia donde el gobernador actual ha decidido el cambio de la matriz productiva, donde acá lo único que vale es los hidrocarburos, la minería y algún otro tipo de actividad extractivista, y todo lo que tiene que ver con el turismo, con la fruticultura, con la ganadería, con la pesca. Las actividades tradicionales han pasado a un segundo o tercer plano. Entonces tenemos cada vez menos productores. Bueno, o sea, una situación muy, muy triste, y lo peor de todo es que este viernes en la legislatura de Río Negro se va a aprobar seguramente, con el voto en contra de nuestro, el proyecto para lo que es la exportación de gas en el balneario Las Grutas, que con ayuda de los Emiratos Árabes también y de otras corporaciones internacionales van a convertir la belleza de ese balneario, de ese lugar paradisíaco que tenemos en Río Negro y toda la zona cercana, porque todos sabemos que si llega a haber un pequeño, una pérdida de gas de ese caño de 7 metros que va a ir por debajo del agua a llevar el gas a un buque licuefactor que tiene las dimensiones de más de, según dicen, entre 3 y 5 canchas de fútbol juntas. Imagínense lo que es eso en el mar. Y de ahí salen un montón de otros barcos, que son los barcos metaneros que llevan ese gas ya licuado al mundo. Se va a convertir en una ciudad industrial, o sea, una cantidad de movimiento de barcos y de movimiento de camiones y todo lo que lleva este tipo de actividad, y van a sacrificar el Golfo San Matías. Y si se sacrifica la naturaleza, porque allí las ballenas ya no no va a ser su hábitat, bueno, todo lo que significa la belleza de biodiversidad que tenemos nosotros, se muere la actividad turística y miles de fuentes de trabajo que están asociados al cuidado de la naturaleza. No es cualquier turismo el que se hace en Río Negro. Totalmente. Es un turismo asociado a la defensa de la naturaleza. Por eso estamos tan preocupados por haber elegido Río Negro como zona de sacrificio de todos estos proyectos de gas y de petróleo, que no van a dejar nada en la provincia, o lo que dejan son monedas, y se van a llevar el gas y el petróleo a otros lugares del mundo, ¿no? Así es, Magdalena, por eso es muy interesante lo que planteas, porque aquí lo venimos resaltando permanentemente, ¿no? Este permanente hilo conductor que tiene el gobierno nacional de aquellos gobernadores como Alberto Beretilnec, que son de la simpatía del presidente Javier Milei. Bueno, avanzan por sobre inclusive áreas tan sensibles como el Golfo San Matías. Hay los que vamos y vacacionamos en la Patagonia, los que vamos de Tierra del Fuego, conocemos perfectamente las grutas, los que conocemos perfectamente cuáles son las bellezas naturales que tiene San Antonio Oeste, que está pegadito ahí a las grutas, y en donde también se está planificando desde Neuquén hacia la costa atlántica a través del Golfo de San Matías, poner una situación en crisis y en alta sensibilidad medioambiental por parte, digamos, de el gobierno nacional en complicidad con el gobierno provincial, es simplemente por una disputa política, no darle la posibilidad de que esa misma instalación que también vos describís se haga en la provincia de Buenos Aires a través del puerto de Bahía Blanca. Digamos, estas disputas políticas lo único que llevan es que a los argentinos y argentinas pongan en riesgo áreas sensibles de estas características. ¿Vos pensás que también hay un andamiaje político que está en complicidad con el gobierno nacional bajo este circuito, digamos, de expropiación de los recursos naturales estratégicos de nuestro país, Magdalena?
Yo creo que sí, porque Río Negro fue la primera provincia que adhirió al RIGI, por ejemplo, Ahí está. y le entrega, bueno, grandes beneficios, estabilidad fiscal por 30 años, la posibilidad de poder liquidar todas las ganancias afuera del país. O sea, como diciendo, volvemos a ser colonia, acá no hay valor agregado, no Tal se cual. hace nada en tierra. Ujú. Y los puestos de trabajo que le dan a los trabajadores que realmente necesitan trabajo duran lo que dura la construcción de un ducto, por ejemplo, Totalmente. o de un acueducto, o de un oleoducto, o sea, pocos meses. Después, Ujú. cuando ya comienza esto a funcionar, cuando ya esos barcos gigantes estén frente a las grutas y todos los otros alrededor de ellos, eh, ahí ya convocan a personas especializadas de otros lugares del mundo, ya traen completo esos barcos de Totalmente. trabajadores de otros lugares del mundo Así es. especializados, Son dotaciones porque completas, sí. el proceso de licuefacción es un proceso muy complejo, no Ujú. lo hace cualquier trabajador. Entonces, es toda una mentira la cantidad de fuentes de trabajo que se va a crear, porque yo creo que lo que hay es una decisión de sacrificar un golfo a cambio de dólares frescos que vendrán ahora, que se firman los acuerdos, aunque esto empiece a funcionar según lo que dicen en los próximos años, pero ese sacrificio del mar va a significar que quizá en unos años, y ojalá me equivoque, totalmente, ojalá me equivoque, Tal cual, que comparto. esa belleza que vos conocés en las grutas o en Playas Doradas o en la zona de aquí del Cóndor, Bahía Creek, bueno, un lugar más bonito que otro tenemos aquí Así es. en biodiversidad, eso ya no exista más, ese golfo más azul del continente del cual estamos orgullosos. O sea, yo por Ujú. lo que veo es saqueo, es volver a la Argentina colonia Ujú. y por otro lado ponerle precio al mar, algo muy triste, ponerle un precio al mar y, y ignorar el riesgo que conllevan estas actividades en la biodiversidad de la costa atlántica. Ellos dicen que no está desarrollada la costa atlántica rionegrina, y yo digo, no, todo lo contrario. Sí, Sí, porque claro. tenemos uno de los balnearios más hermosos del mundo, Ujú. como ya lo conocemos. Pero con esto de que no está desarrollada, como que acá pareciera que no se hiciera nada, se están firmando estos acuerdos, incluso con empresas, como lo denuncié también, la empresa Harbor Energy, que Exactamente. estaría camuflando, digamos, escondiendo a una empresa Premier Oil que ha sido sancionada justamente en la provincia de Tierra del Fuego por haber extraído Sí. gas y Casi petróleo, de forma ilegal la cuenca Malvinas. hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas en forma ilegal, autorizados por el gobierno Kelpers, no por el gobierno argentino. Y esa Exactamente. misma empresa, Harbor, la Ujú. tenemos con el 15% de las acciones en el proyecto GNL en las grutas. ¿Cómo vamos a tener una empresa que además hizo fraude a la ley argentina, cambiándose de nombre, pero es la misma empresa, los mismos capitales ingleses, ganando fortunas de nuestro gas y petróleo, Ujú. ¿sí? Cuando esas empresas han sido sancionadas ya por haber sido, han sido cómplices del gobierno británico en la usurpación de las Islas Malvinas, en Exactamente. un país donde todavía las heridas están abiertas por la soberanía de las Islas Malvinas. Sí, Todo este dislate sí. se está dando en este momento y hay que decirlo, y hay que tener la valentía para investigarlo y también las pruebas, como nosotros vamos recolectando, como para poder decir que están vendiendo el mar con estos proyectos extractivistas en el mar y también están extranjerizando la tierra y el agua. Así es, Magdalena. Por eso es importante para nosotros contar contigo y tu generosidad para poder eh, establecer estos vínculos que tienen un hilo en común: la defensa de la soberanía, del patrimonio nacional, la defensa irrestricta de nuestros derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas, la falta de este blindaje político que necesita nuestro país, que debe tener valientes políticos como es tu caso, porque siempre te llamamos
justamente, lamentablemente, por este tipo de denuncias, ¿no? Donde entendemos que hay que romper este blindaje mediático que existe también para ocultar estas cuestiones y que son necesarias también trasladarlas porque hay un hilo conductor, hay un hilo en común que es justamente la defensa de la soberanía con empresas ligadas a la extracción ilegal de petróleo y gas en la cuenca Malvinas y que ahora está teniendo mayor actividad asociada con empresas israelíes que también están cuestionadas en tierra. Digamos, me parece que hay una agenda que no se trata en la Patagonia y que te invito a que sigamos colaborando en este ida y vuelta de información porque pasamos los documentos que vos generosamente nos compartiste, lo vamos a poner en todas nuestras redes y a disposición de quienes lo requieran, pero principalmente agradecerte la valentía que tenés de salir con estos temas donde, insisto, la política no habla, las regiones están en silencio y parece que el pueblo está dormido. ¿Vos ves algo también de eso? Sí, sí, yo veo que hay un cerco mediático muy grande, pero por suerte se está logrando con mucha creatividad. Yo creo que se está logrando poder pasarlo a ese cerco, traspasarlo y poder que esto se conozca igual, más allá de que de esto no se habla, como digo yo, es así. Y después los ciudadanos comunes yo creo que ya saben que hay un proceso de venta de nuestro territorio y del agua, y saben también de la importancia. Por eso ahora se están movilizando para defender la ley de glaciares, o cuando venga el último ataque a la ley de tierras, que defiende la tierra para los argentinos, ojalá que la gente también se movilice. Sí, claro. Y como sucedió con la reforma laboral, y este toma y daca de los gobernadores es muy triste también porque a cambio de una presión por parte de los gobernadores, de las empresas o corporaciones mineras, esos gobernadores le ordenan a sus diputados y senadores votar, por ejemplo, a favor de la reforma laboral. Ese toma y daca en la política se dio toda la vida. Es una enfermedad de la democracia, a mi criterio. Pero en este momento se está dando a cielo abierto, se está dando sin ponerse colorado, o sea, se están manejando mucho dinero a cambio de los votos de los diputados y los senadores, y para las provincias será. En algún momento fueron para el bolsillo de algunos, pero ya tenemos experiencia en nuestro país cuando fue también justamente la reforma laboral con la famosa Banelco, y hubo senadores que murieron, algunos condenados por la justicia, pero yo creo que hoy por hoy ese toma y daca le está haciendo mucho daño a la democracia. Se llevan puesta la ley de glaciares, que fue una ley de gran participación ciudadana y que además defiende el agua. Y lo peor de todo es que también se desmorona el sistema federal de gobierno porque creen que acá en este país todo se compra y todo se vende. Totalmente. Y los recursos de la nación deben ser distribuidos a las provincias sin tener que llegar a esto de negociar algo a cambio de que nos den lo que nos corresponde como provincia para poder funcionar. En un país serio el federalismo funcionaría de una manera como un reloj, o sea, pero ahora no es así. Ahora se compra y se venden los votos, y sobre todo leyes tan queridas por los argentinos como la ley de glaciares posiblemente quede preso de ese tome y daca tan dañino para el Estado de Derecho en Argentina. Magdalena, es tremendo, es brutal y la verdad que... Pero es necesario, es decir, no nos gusta a nadie, a ningún argentino, argentina de bien, y creo que vamos a compartir este sentimiento que no nos gustaría dar este tipo de noticias porque nuestra patria está siendo desmembrada y está siendo entregada por el cipayato nacional, ¿no? Es un gobierno de ocupación que vino a entregar y a destruir y a desmembrar a nuestro país. En la Patagonia, uno de los lugares más castigados de este gobierno. Así que las puertas abiertas de multimedios para que podamos y sigamos en esta agenda, si no te molesta, si nos permitís, y abusando de tu generosidad. Por eso te despedimos hasta cualquier momento que te molestemos para que nos des las últimas noticias desde allá. ¿Te parece? Sí, cómo no. Muchísimas gracias, y tengo muchos amigos en Tierra del Fuego que ya me habían avisado del programa, así que bueno. a ellos un abrazo muy grande.
Bueno, muchísimas gracias por estar. Sí, tenemos conectados aquí, tenemos muchísimo material, pero queríamos hablar contigo para que nos pongas en contexto para seguir desarrollando este programa que es muy importante para nosotros. Así que muchísimas gracias, Magdalena. Saludos por allá y hasta cualquier Gracias a momento. vos. Muchísimas gracias. A vuestra disposición. Un abrazo.